Dice en Lucas, capítulo 1, verso 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor y no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el Espíritu y en el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Este pasaje está hablando de Juan el Bautista y está anunciando cómo vendría como precursor de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, nuestro Señor Jesucristo ha venido en gloria. Si Juan el Bautista era motivo de gozo, ¿cuánto más Jesucristo, Dios mismo hecho carne? Dice que los ángeles anunciaban buenas nuevas a los hombres. Hermano, Dios es el Señor de todo, el que gobierna todo, el que lo discierne todo, el que lo sustenta todo. Y Él ha decidido amarnos, Señor. Él ha decidido amarnos, unirnos a Él, perdonarnos, justificarnos, redimirnos, santificarnos. Todo es de Él y para Él. Así que con eso en mente, oremos juntos al Señor, al Dios de nuestra salvación. Señor, te queremos pedir que tú, Padre, pongas en nuestras mentes, en nuestros corazones, tus pensamientos, tus deseos, Señor, que nuestras vidas vayan en pos de ti, Señor. Que nuestras vidas estén inclinadas, Señor, a traer gloria a tu nombre, Señor, a vivir una vida en santidad, Señor, que te agrade, que te glorifique. Han sido momentos, Señor, en los que hemos estado apartados unos de otros. Permítenos que en este tiempo que tú nos permites volvernos a congregarnos juntos, vayamos con una mentalidad como la de Pablo, Señor, a bendecir y a ser bendecidos por otros, a ser edificados y a edificar a otros. Jesús, trae gloria en tu nombre. Muestra tu poder, Señor, al sustentar tu iglesia, al predicar, Señor, a través de tus pastores, al traer palabra a través de tus pastores. Que en este momento lo que hagamos y todo lo que hagamos en nuestras vidas sea para alabarte, Señor. En tu nombre damos gracias. Amén y amén. La palabra del Señor dice que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Señor, que esa sea una realidad en nuestras vidas. Esa es nuestra oración, Señor. Que seas tú, Dios, siempre en nuestras vidas, Padre. Brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo
gloria. de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Transformados somos, Señor, por tu Espíritu en nosotros, Dios. Señor, nos hemos dado cuenta que necesitamos de ti, que no podemos vivir sin tu presencia, sin tu amor, que no somos nada sin esa gracia en nuestras vidas, esa gracia que ha transformado nuestros corazones y ha vuelto nuestros ojos hacia ti, a reconocer nuestra necesidad de ti, Señor. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor. Sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Señor, ¿quién entendió alguna vez tus pensamientos, Señor? Señor, ¿quién pudo haberte dado algo a ti para ponerte en deuda? Señor, gracias por la revelación que nos has dado de ti, porque hoy podemos entender que tú eres nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores.
¿Quién es digno de recibir toda la gloria, el imperio, el poder, Señor? Solamente son tuyos, Señor. Recibe toda la gloria. Recibe, Señor, toda la honra. Exaltado sea, Señor. Que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Dame beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Gracias, Señor, por tu amor para nosotros, Dios. Hermanos, el tiempo del devocional de las ofrendas. Y te pido, vaya rápido a Lucas 19 y vamos a leer qué dice el Señor en la Escritura en el versículo 1 hasta el versículo 10. La Escritura nos habla de un hombre llamado Zaqueo, que era recaudador de impuestos, pero no solamente un recaudador de impuestos, sino que era el jefe de los recaudadores. Ahora, ¿qué era un recaudador? Principalmente eran gente judía que servía al pueblo de Roma para cobrar impuestos en su nombre, pero algo que sucedía con ellos es que ellos podían pedir dinero que requería Roma, pero aparte pedir un extra que ellos se quedaban y se enriquecían de esa forma. De hecho, el texto nos dice en Lucas 19 que este recaudador de impuestos era rico. Y dice que él va caminando y él quería ver a Jesús, él quería saber quién era Jesús. Y sube a un árbol. Este hombre era bajito y por ese motivo dice que no podía ver, entonces él sube al árbol para poder tener vista de Jesús. Cuando Jesús llega a ese punto, lo mira y le dice, Zaqueo, baja, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. En ese momento él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Y en ese momento todos estaban murmurando y diciendo, ¿qué onda con Jesús? O sea, ha ido a hospedarse, ha ido a quedarse con este hombre pecador que no sabe que es un recaudador. Y no solo un recaudador, el recaudador que es jefe de los recaudadores, que no sabe. Y dice que Zaqueo deprisa bajó y se fue con el Señor. Y quiero llamar tu atención a lo que dice en el versículo 8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Hermano, lo que estaba haciendo Zaqueo era un hombre avaro, era un hombre abusivo, era un hombre que se vanagloriaba de sus riquezas. Lo podemos entender por el texto y por el contexto de todo lo que era un recaudador.
eran odiados. Y te digo, ellos recolectaban dinero que ni siquiera era su trabajo, o sea, no era fruto de su trabajo. Le quitaban ese dinero a otros que sí lo habían trabajado para poder tenerlo para ellos mismos en nombre de Roma. O sea, tenían licencia para robar, de una forma dicha. Bueno, este hombre, después de estar con Jesús, le dice: Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Seguramente lo hizo. Y a muchos de seguro los defraudó. Tú te pones a pensar, ¿qué era lo más valioso en ese momento en la vida de Zaqueo? Antes de conocer a Jesús, era su dinero. Después de conocer a Jesús, le dice Señor. Y llamo tu atención en esto. Señor, he aquí, Señor. Reconoció a Jesús como superior, como el Señor. Y lo lleva a pensar en sus bienes, no en virtud de su vida, es decir, su vida en virtud de sus bienes, sino sus bienes en virtud de la vida del Señor Jesús. Y Jesús les dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a orar y quiero que pienses en esto. Aquel que está perdido busca su gloria, busca los bienes como un propósito en sí mismo. Pero aquel que ha sido rescatado, aquel que ha sido redimido, aquel que ha sido acercado por Jesús, puede ocupar sus bienes en propósitos de Jesús. Señor, este hombre tenía mucho dinero. La Escritura dice que era rico y rico en abundancia. Pero después de encontrarse contigo, decide arrepentirse, volverse de sus malos caminos, porque mucha de esta riqueza la había acumulado de forma impía, Señor, de forma no grata delante de ti. Pero, Señor, para todos aquellos de nosotros que hayamos acumulado de una forma grata, en el sentido de un trabajo, no de forma ilícita, sino lícita, aún así, Señor, todo lo que tenemos es tuyo y para ti, Señor. Te pedimos que pongas en nosotros tu corazón, Señor, que nos enseñes a tener tu perspectiva del dinero, Señor, de todo aquello que nos das, porque podemos pensar, podemos creer que nuestra vida depende de cuánto tenemos, Señor. Este hombre decidió apartarse de eso, Señor, y buscar agradarte a ti, sabiendo que no te agradaba. Te pedimos que tú nos ayudes a examinar nuestros corazones en cada una de nuestras áreas, en lo que gastamos y cómo gastamos. Porque tú no eres dueño del 10%, sino eres del 100%, Señor. Te lo pedimos en tu nombre y que esta ofrenda, Señor, sea con gratitud y no por obligación. En tu nombre oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a alabar juntos a nuestro Dios a través de la predicación de la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues iniciando un año más en este nuevo 2021. Quisiera que hoy habláramos acerca de algo que, bueno, dejamos un poco pendiente tal vez la semana pasada cuando hablábamos de Josué, cuando hablábamos del cruce de Jordán, de esta orden, de esta instrucción que el Señor le dio, que el Señor le manifestó precisamente a Josué, de que meditara en el libro de la ley, de que procurara no solamente meditar, sino ponerlo en práctica. Y esta es una de las cosas que creo que necesitamos en este año. Necesitamos nosotros en este año saber que Dios está con nosotros, creer que Cristo está a nuestro favor, que está precisamente pensando y buscando lo mejor para nuestra vida. Pero mirando hacia atrás y analizando y agradeciendo por todo lo que Dios nos ha dado, por todo lo que Dios nos ha concedido, definitivamente nosotros debemos también de saber y de creer que Dios nos ha creado para algo más. Nos ha creado para ir más allá de la posición en la que estamos. Si nosotros simplemente después de haber hecho un balance del año pasado, decimos pues, para hacer un año de pandemia, de encierro, de problemas económicos, de situaciones de salud, creo que nos fue bien, creo que la libramos, ¿sabes? Mira, y decir, bueno, pues seguiremos adelante y este año, pues a ver qué pasa.
Nosotros no podemos tener esa actitud. Hablábamos la semana pasada cómo la actitud confiada, paternalista, de simplemente estar esperando, no es lo que Dios quiere. Debemos nosotros saber y creer que Dios tiene mucho más cosas para nosotros, pero no como un cliché, no como una declaración, lo mejor está por venirte esto, y cosas como esas que simple y sencillamente son frases motivacionales que lejos están de lo que verdaderamente Dios quiere. Y dice el verso 15, y quiero leer el verso 15 del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Nos vamos a centrar en los versos del 19 al 21, pero vamos a contextualizar lo que Pablo está diciendo aquí. Y dice el texto en el verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En esta primera parte, el apóstol Pablo dice: he oído de vuestra fe, he oído de vuestro amor y no ceso de dar gracias por todos ustedes. Es decir, él hasta este momento no cesa de dar gracias y de reconocer que la obra de Dios se ha llevado a cabo en la iglesia de Éfeso. No puede ver otra cosa sino cosas buenas, cosas positivas, por lo menos hasta este momento. Y entonces dice el apóstol: ok, ya llegaron a este punto y lo están haciendo bien, pero ahora mi oración es para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, ahora Pablo no quiere que se queden con lo que han vivido. Lo que han vivido hasta ese momento es maravilloso, sí, muy bueno. Sí, ha sido glorioso la mano de Dios, el cuidado de Dios, el favor de Dios, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la enfermedad, en medio de la prueba económica, en medio de todas esas circunstancias, Dios ha estado ahí. Y te has visto bendecido, te has visto favorecido, has avanzado en tu vida, te has mantenido, pero sabes, no es todo. No es todo. Pablo dice: yo deseo que Dios les dé espíritu de sabiduría, de revelación del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. La esperanza. Estamos hablando de elpis. ¿Qué es elpis? Elpis es la expectativa de lo que viene, ¿sí? La expectativa de lo que viene. Y aquí Dios en ese aspecto quiere que nosotros, no que olvidemos lo que tenemos atrás. ¿Por qué? Porque mucho de lo que tenemos atrás nos ha enseñado. Mucho de lo que tenemos atrás nos ha llevado a lo que hoy somos. Nos ha favorecido para tener confianza, para tener fe. Nos ha enseñado cosas buenas, que Dios está con nosotros, que Dios está a favor de nosotros, que Dios es poderoso, que Dios sana, que Dios libra, que Dios ayuda, que Dios socorre en los momentos difíciles. Pero ahora sabes que Dios quiere que tengamos la sabiduría, la revelación del conocimiento de Él, porque quiere que nos extendamos hacia adelante, porque ahora quiere que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, es decir, su llamado, su intención para nosotros todavía está hacia adelante. Ya no hacia atrás, ya lo que fue se acabó, lo que logramos bien, lo que no pudimos hacer es otra historia. Sin embargo, ahora Dios dice, nos ha llamado hacia adelante y ahora quiere que nosotros sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos para nosotros. Y verso 19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ay, Dios, esto es algo fuerte. Fíjense. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Y cuando leemos estas frases
híjole, nos suenan interesantes, nos suenan fuertes, nos suenan poderosas, pero ¿qué es lo que Jesús, a través del apóstol Pablo, estará tratando de decirnos? Fíjense, vamos a leerlo en un lenguaje un poco más actual. Vamos a leer la NTV. La NTV nos dice en este versículo 19, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. ¿Qué cosa? O sea, hay cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos que podemos lograr, que podemos alcanzar en Él, por Él, para Él. No estoy hablando de sueños personales, no estoy hablando de logros individuales que te van a catapultar a ti en una mejor posición, un mejor sueldo, un mejor salario, más beneficios. Esto no estoy hablando de eso. Estoy hablando del reino de Dios, de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Y por eso Pablo dice, yo quiero que sea alumbrado su entendimiento, que sepáis cuál es la esperanza, qué es lo que tenemos adelante, a lo que Dios nos ha llamado. Y también es importante que podamos entender la grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es decir, necesitamos nosotros saber no solo que Dios ha sido poderoso, que Dios ha sido fiel, sino que no hemos visto nada todavía y que pudiésemos conocer la grandeza de su poder. Es la oración de Pablo, es el deseo de Pablo en ese aspecto para que nosotros podamos ser bendecidos, ser favorecidos. Dice después, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. El mismo poder. Creo que no podemos nosotros señalar en la historia un acontecimiento de mayor relevancia manifestando la gracia, el poder, la grandeza de Dios que ese momento, cuando las fuerzas de la muerte, el poder de la muerte, el dominio de la muerte, cuando Jesús se levanta de entre los muertos para no volver a ver muerte. Ese es el momento glorioso, manifestación poderosa, gloriosa de lo que es Dios. De hecho, encontramos nosotros que esa es la confirmación, la declaración que precisamente tenemos nosotros de que ese Jesús era Dios, de que ese Jesús era el Hijo de Dios. Esa fue la confirmación con poder, que Cristo se levantó de entre los muertos. Podemos decir que es por eso le llamamos la corona de nuestra fe, la cereza que le pusieron al pastel de nuestra fe, eso que coronó nuestra fe, la resurrección. Y por eso es que nosotros debemos de entender, saber, creer y mirar que ese poder que venció a las tinieblas, la muerte, el yugo que estaba sobre Jesús, que movió la roca, que movió todo este universo, ese poder es el que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese poder, dice Pablo, opera en nosotros. Ese poder opera en nuestra vida. Ese poder nos quiere capacitar. Ese poder nos quiere llevar al cumplimiento del llamado de Dios para nosotros. Ese poder quiere operar en nuestra vida para que nosotros podamos avanzar, para que podamos crecer en su propósito, en sus planes, en la búsqueda del cumplimiento de su voluntad, en la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos y nos colocó en esta posición para caminar, para ir hacia adelante. Fuimos creados para algo más que simplemente sobrevivir. Fuimos creados para algo más que simplemente ser parte de algo y movernos en la dirección que todos se mueven. Fuimos creados para algo más que simplemente disfrutar la vida en esta tierra, que es maravillosa, que es hermoso mirar la creación de Dios, es hermoso compartir con los amigos, con la familia. Hay muchas cosas hermosas en este mundo, pero necesitamos creer
creer que Dios nos ha creado para algo más. Hay una historia que se manifiesta diferentes, que sirve de temática para muchas historias, para algunas películas. Una de ellas quizá es una película animada que es Madagascar. En esta película vemos a un grupo de animales que viven en un zoológico. Vemos a una cebra, a un león, a un hipopótamo, a una jirafa y a unos monos. Unos pingüinos, los famosísimos pingüinos de Madagascar. Estos animales están dentro del zoológico y aunque tienen comida, tienen alimento, tienen atención médica, tienen es más la atención de la gente que va, los visita, les aplaude. Por ejemplo, a Alex el León, que es la estrella de todo esto. Y dentro de toda esta realidad que tienen y que es cómoda, que es agradable, que es placentera, les dan masajes, les dan esto, comida especial, atención, todas estas cosas. Pero la cebra, en medio de todo esto, se inquieta porque ve un cuadro que pinta un paisaje de África, un paisaje de donde ellos deberían de estar, donde ellos deberían de vivir. Y todo comienza con esta inquietud que se planta en su corazón y toda la historia se desenvuelve y lo lleva a él a escapar. Sus amigos van detrás de él para hacerlo regresar. De pronto se ven ellos envueltos en un caos y terminan en África. Son llevados en un contenedor, hay un accidente, salen ellos y llegan a Madagascar. Y ahí en ese lugar salvaje, ellos descubren muchas de las cosas que estaban dormidas en ellos, ¿sí? Pero descubren que ahí en ese lugar ellos tienen absolutamente todo. La historia los lleva después a regresar, las cosas no son iguales, no son las mismas y quieren volver a salir. Pero bueno, la historia es esta, ¿sí? Una realidad que puede ser cómoda, que puede ser placentera o que era cómoda y placentera para ellos. Sin embargo, ellos no fueron creados para vivir en esa realidad. Y algo dentro de ellos mismos, por lo menos de la cebra, se lo decía. Y nosotros que vivimos un cristianismo bonito hoy en día, en donde podemos simplemente a un clic ver una prédica, edificarnos, crecer, compartir, mandar mensajes de texto donde hablamos del amor de Dios, publicamos historias en redes sociales y hacemos todo eso y ya estamos viviendo un cristianismo. ¿Sabes? ¿No sientes como que a veces tu cristianismo es como el vivir en un zoológico, como estos animalitos? Francis Chan en uno de sus libros narraba precisamente cómo en una iglesia un pastor le decía, nuestra iglesia es como un zoológico, en donde los animales, siendo salvajes, se han acostumbrado a vivir dependientes, a vivir en la comodidad, sin buscar su alimento, sin una necesidad. Y narraba también un poco la historia de cómo en China, en algunos aspectos, en los países, y no solo China, sino en otros países, donde antiguamente la iglesia era perseguida de una manera importante, y al bajar la persecución sobre la iglesia se fue acomodando, se fue estableciendo, y su vida y su pasión fueron disminuyendo. Dice la Biblia que Dios quisiera mostrarnos, ¿sí?, lo que viene adelante y a lo que Él nos ha llamado. Y déjame decirte una cosa, Dios nos ha llamado a algo más. Dios nos ha llamado a algo más que simplemente ir un domingo, levantar las manos, escuchar un mensaje que toque nuestro corazón, que nos rete, que nos confronte con nuestro pecado, con nuestra realidad, o simplemente que nos haga sentir bien. Dios nos ha llamado a algo más. Ese poder que Dios usó para levantar entre los muertos, no quiero decirlo de esa manera, pero no sentimos como que no estamos utilizando ese poder como para lo que podríamos estarlo utilizando. Definitivamente. Leemos historias en la Biblia, leemos historias
testimonios de mucha gente a lo largo del mundo, cómo el poder de Dios se manifestaba en sus vidas para proveer milagrosamente el cuidado de la alimentación de miles de niños. El caso de George Mueller, el caso de Amy Carmichael, el caso de tantos hombres y mujeres de Dios que a lo largo de la historia pueden testificar de un Dios poderoso, de un Dios de gracia, de un Dios que los libró de las garras del enemigo. Leemos la carta a los Hebreos y leemos el capítulo 11 y leemos historias cómo fueron librados de bocas de leones, de hornos de fuego, fueron librados algunos fueron aserrados, algunos fueron así y recibieron sus hijos en resurrección y cosas que tú dices, ¿dónde está todo eso? No estoy diciendo que nosotros debamos de vivir esas cosas, pero sí creo que Dios nos ha llamado a algo más, lo que Él determine y lo que Él establezca. Pero no podemos acomodarnos en nuestra silla, en nuestro sofá, en nuestro escritorio, en la silla de nuestra iglesia, en un púlpito simple y sencillamente y pensar que esto es lo único a lo que Dios nos ha llamado. Ese poder que Dios levantó, que hizo que Jesús se levantara de entre los muertos, es el mismo poder que Dios quiere operar en nosotros, a favor de nosotros. Y definitivamente nuestra vida tendría que estar expectante de algo más a donde Dios nos quiere llevar, ¿sí? Algo más a donde Dios definitivamente quiere que nosotros busquemos. O sea, hoy en día, ¿cuál es nuestra expectativa hacia el futuro? ¿Qué expectativa tenemos para este año? En este año, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Una mejor iglesia? Estar tal vez en una iglesia. ¿Cuáles son nuestros requisitos para ir a una iglesia? Una iglesia con sana doctrina, con buena alabanza, con lugares cómodos, que tenga una buena escuela dominical tal vez, y cosas por el estilo. Y con eso nos conformamos, ¿no? Definitivamente, Dios quiere algo más. Dios quiere una iglesia que esté caminando en la gracia, pero también en el poder de Dios, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, en el estar trabajando para que su reino avance, para que su reino se manifieste a los perdidos, a aquellos que no tienen esperanza. En esos momentos, en esas circunstancias, vemos a un apóstol Pablo, a un apóstol Pedro y a cada uno de los discípulos de Jesús viendo la gracia y el poder de Dios en medio de ¿qué? De un buscar avanzar el reino, no de una comodidad personal, no de un conformismo, ¿sí? Eclesiástico, religioso. Necesitamos nosotros ir en búsqueda, pero Pablo dice, necesitan conocimiento de Él, necesitan revelación de Él. ¿Y cómo viene este conocimiento y esta revelación de Dios a nuestras vidas? Viene por su palabra. Por eso la semana pasada nosotros hablábamos de meditar en el libro de la ley. Si nosotros no hacemos de la meditación de nuestra vida la palabra de Dios, no vamos a avanzar, no vamos a lograr nada. ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio a su pueblo? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio. Capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 1. Y dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Es decir, todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios estableció, ¿sí? No solo en el libro de la ley, sino en toda la escritura, es algo que Dios busca que nosotros pongamos por obra, que lo pongamos por obra, ¿sí? ¿En dónde? En la tierra que nosotros vamos a poseer, que vamos a tomar. La tierra no se nos va a rendir, ¿sí? No vamos simplemente a abrir las manos, a abrir la boca y van a venir las multitudes a los pies del Señor. No, tenemos que salir
Y ha llegado el momento en que debemos de entender que no podemos quedarnos aquí, que tenemos que ir a buscar, tenemos que avanzar y movernos, ¿sí? Por eso la idea de la que hemos hablado durante semanas pasadas, ¿sí? De ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos, predicar el evangelio, hacer discípulos e ir a las naciones. Y la idea de Dios es esa, y tenemos que poner por obra lo que Él nos ha pedido y tomar la tierra que Él ya nos ha entregado. Dice el verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, todos sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y la idea de Dios es que esto que nosotros descubrimos, que nosotros conocemos, que a nosotros es revelado por medio de la palabra, podamos también transmitirlo a nuestros hijos, a la generación que viene, a los que vienen detrás de nosotros. Habrá cosas que nosotros tal vez no veremos, cosas que tal vez nosotros no lograremos, pero necesitamos transmitirle a la generación que viene esta verdad de que Dios quiere algo más de nosotros, de que Dios, y si Dios nos permite tener el tiempo, la vida, la fuerza, la capacidad y nos llama a alcanzar algo más, que sea así y que podamos extendernos hacia eso, creyendo y no temiendo, solo teniendo temor de Él, de poner por obra, de aplicar la verdad. No importa lo que este mundo diga, si vamos en contra del mundo, es el llamado de Dios para la iglesia, ir contra cultura, ir contra corriente. Esa es la vida de nosotros como iglesia. La verdad siempre va a ir en contra de la mentira, la luz siempre va a estar en oposición con las tinieblas, siempre va a haber eso. Y a eso hemos sido llamados. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ese es nuestro llamado. Y el poder de Dios, el poder de Dios no debe de ser una historia. Como en el caso de Gedeón, hemos oído, nos han contado nuestros padres del poder y de las maravillas de Dios. No puede ser que vivamos en una generación que no ha visto el poder de Dios, que el poder de Dios se resume a cosas pequeñas, cosas mínimas. Dios se puede manifestar en lo pequeño y en lo grande, pero definitivamente no podemos ser esa generación que no conoció el poder de Dios, que no conoce el poder de Dios, y mucho menos podemos transmitir a la siguiente generación la idea de un Dios distante, de un Dios que no se manifiesta de manera poderosa. Por eso la oración de Pablo era: no, yo deseo que sean ustedes llenos, que tengan ustedes un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación en el conocimiento de Él, y que comprendáis y entendáis la esperanza, lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida, lo que Él nos ha llamado. Dios nos ha llamado a algo más, y esto es algo que debemos entender nosotros y transmitir a la siguiente generación. Y después dice: oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis. La bendición viene después de la obediencia. La bendición viene después de caminar y de avanzar y de ir hacia adelante. Verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová de tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no solo sobre tu mente, no solo sobre tus paredes, no solo en tu Biblia, no, tiene que estar en tu corazón y tienes que repetirlas a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? El pensamiento de Dios es: experimenta, camina, posee la tierra, avanza en la tierra y háblales a tus hijos y a la generación que viene de la grandeza de Dios, de un Dios de poder, de un Dios de maravillas, de un Dios de gracia, de un Dios de misericordia, de un Dios real que definitivamente nos reta,
nos confronta con la necesidad de caminar valientemente como antorchas, como luminarias en medio de oscuridad, en medio de tinieblas, en medio de la adversidad. Y esa responsabilidad es de nosotros. ¿Qué pasó? Estamos en Deuteronomio. Después de Deuteronomio viene la conquista. Y esa generación fue una generación que le creyó a Dios. Una generación que obedecía, que no murmuraba, que le decían quédate aquí y no hablen, y se quedaban a la orilla del Jordán. Cruzaron el Jordán. Llegaron a Jericó. En silencio darás vueltas. En silencio dio vueltas. Esa generación obedeció, vio maravillas, vio el poder de Dios. Pero ¿qué pasó con esa generación? Esa generación no transmitió a la siguiente generación el mensaje. Esa generación se quedó muda ante esa circunstancia. Jueces, capítulo 2. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Jueces, capítulo 2. Verso 10, dice así. Después de que murieron todos los de esa generación. ¿Cuál generación? La generación de la conquista. Creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿De qué nos sirve a nosotros ser testigos del poder de Dios si no hablamos a la otra generación? Hay una realidad. Aquellos que Dios nos ha permitido caminar un poco más de tiempo sobre esta tierra, de caminar más tiempo de su mano, aquellos que Dios nos ha permitido experimentar su gracia y su poder, necesitamos hablarle a la generación que viene de eso, de Dios y de su poder. Esas son las dos cosas que esa generación no conocía. Y entonces, ¿qué pasó? Verso 11. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y las imágenes de Astarot, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones, los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Queremos que la generación que viene tenga esa realidad, tenga esa circunstancia. No hagamos nada, no digamos nada. Quedémonos callados. Pero si queremos que esa generación que viene detrás de nosotros, ¿sí?, logre vencer y avanzar y conocer a un Dios verdadero, genuino y poderoso, entonces tenemos que hablarle a esa generación. Tenemos que experimentar a un Dios poderoso en nuestra vida, ser valientes al llamado de Dios, de predicar el Evangelio, de hacer discípulos, de cumplir con la gran comisión, de hacer su voluntad, de lograr que el reino de Dios avance. ¿Cómo? Salvando gente. ¿Y cómo se va a salvar a esa gente? Con la locura de la predicación. No se va a salvar haciendo eventos, haciendo reflexiones humanas, centradas en el hombre, centradas en gustos, centradas en vanidades, en vaciedades. La única manera en la que esta generación se va a salvar va a ser por medio de la predicación del Evangelio, del anuncio de un Dios vivo, de un Dios poderoso, de un Dios que se experimenta todos los días para ser transformado, para dejar el pecado y servir a la justicia, para dejar la oscuridad, para servir en la luz. Esa es la idea de un Dios de poder, de un Dios de gracia. Si no hacemos eso, el libro de los Jueces es el periodo más oscuro y triste, o uno de los periodos más tristes y oscuros de Israel. ¿Y por qué fue? Porque no hubo una generación que le hablara a la otra. Vamos a el Salmo 71, 18.
Salmo 71, 18. Vamos a leer desde el 15. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número, dice el salmista. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de la justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Esa es la idea. ¿Quién como Dios? ¿Lo has experimentado? ¡Qué bueno! Y lo seguirás experimentando si caminas hacia adelante y escuchas el llamado de Dios. Pero tienes no solamente que experimentarlo y vivirlo, tienes que transmitirlo y enseñarlo. ¿Tienes hijos? Ahí tienes buenos discípulos. Si no tienes hijos, si tus hijos ya están grandes, de todas maneras sígueles enseñando, pero busca a la siguiente generación. Debemos nosotros que ya estamos en una edad madura, en una edad adulta, ¿sí? Pensar en que debemos de enseñar a los jóvenes en esas realidades. La Biblia, el diseño de Dios no es jóvenes enseñando jóvenes. El ejemplo que tenemos de jóvenes influenciando jóvenes es Roboam y sus amigos, y llevaron a la división del reino. El diseño de Dios es una generación enseñando a la otra generación. Ese es el diseño de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las mayores a las menores, los hombres mayores a los jóvenes, ¿sí? Busca hombres idóneos, jóvenes idóneos que puedan ser enseñados, aptos para esto. ¿Para qué? Para que hagan la obra del ministerio. En pocas palabras es lo que Pablo le pide a Timoteo. Y esa es la idea. Ahí mismo en el libro de los Salmos, vamos al 78. Salmo 78. Y dice así el Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Fíjate, nuestros padres nos contaron nuestros padres estas historias. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Una generación a otra generación. Generación a generación, dice el salmista, celebrarán tus obras. Ese es el objetivo de Dios. ¿Quieres un propósito para este año nuevo? Vive en obediencia y verás el poder de Dios. Busca a Dios en su palabra y lo conocerás y entenderás lo que Él quiere de ti, lo que Él pide de ti. Entenderás y lograrás comprender para qué has sido llamado, para qué has sido creado, para algo más que simplemente sobrevivir. Dios quiere que lo conozcamos,
Dios quiere que lo experimentemos. Dios quiere que participemos en el avance de su reino. Pero hay algo que no podemos nosotros olvidar, y es que experimentando a Dios tenemos que hablarle a la generación que viene de Dios, de sus maravillas y de su poder. Consigue a alguien a quien enseñarle, que sea de una generación atrás, abajo de ti. Consigue a alguien a quien influenciar, a quien cuidar, por quien orar, por quien interceder. Hay muchos jóvenes alrededor de nosotros, gente más joven alrededor de nosotros, que necesita que alguien los adopte, por lo menos espiritualmente, quizá en algunos casos también físicamente, materialmente o en otros sentidos, pero necesitamos conectarnos con la generación que viene detrás de nosotros, ¿sí? Tal vez tú eres joven, busca un adolescente. Tú eres adolescente, busca un niño. Las generaciones tienen que estar conectadas. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, y Dios quiere que eso suceda para que su poder se manifieste y para que no olvidemos que tenemos un Dios de gracia, un Dios de poder y un Dios de maravillas. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tenemos de escudriñar tu palabra y de a través de ella, mi Dios, conocerte, amarte y saber que nos has llamado para algo más. Guíanos en tu voluntad, guíanos en este año que comienza a cumplir con ese propósito, que podamos experimentar tu poder, ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, que pueda manifestarse en nuestras vidas para el avance de tu reino, para bendición y gloria tuya, Señor. Confiamos en que tú estás con nosotros. Danos la oportunidad también de ser un instrumento que transmita, mi Dios, tu conocimiento, tu poder, la experiencia de tu poder a la siguiente generación. Que no callemos nuestra boca, que no seamos responsables porque la siguiente generación se olvidó de ti, no te conoció, no conoció de tu poder, no oyó nada, no supo nada. Que no seamos culpables de eso, que seamos responsables y asumamos nuestro llamado para transmitirle a la siguiente generación tus maravillas, tu grandeza, tu poder, lo que tú eres, tu carácter. Guíanos, Dios, en este año a hacer discípulos, a enseñar a otros, Dios, quién eres tú y tus maravillas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Feliz año nuevo. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.